Iñaki, insistiendo ahora en esto. O vivo, porque lo tuvimos enlatado. Ah, sí. Insistiendo en esto, que en este tiempo que todo parece ser medido en términos de rédito económico y nada más que eso, bueno, aquí estamos con esto que a veces, casi nunca da mucho rédito económico, aunque tampoco da pérdidas, y en todo caso lo que deja es alimento intangible, como sucedió con la obra de Carlos Giorgi, que se ha marchado hace tiempo, pero ha dejado una obra que es que figura entre lo más notable que se ha producido en términos de artes visuales o artes plásticas, como se la quieran llamar, en nuestra ciudad. Por eso nos ha parecido excelente la idea de algunos artistas de Río Cuarto de recuperar esas obras y hacer, y esto se va a poner en marcha este viernes en la Casa de la Cultura, una especie de retrospectiva de la obra de ese gran artista. Y uno de los que ha participado en la organización es Paco Rodríguez Ortega, al que felicitamos por la iniciativa y saludamos para comenzar a charlar con él. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo va? Guillermo, bueno, muchísimas gracias. Hola, Paco, ahí buen estamos, día. sí, como vos lo has dicho. Buen día. Fueron varios los que pensaron esta necesidad de recuperar las obras que en distintos lugares seguramente, incluso en colecciones personales, si es que puede llamarse colecciones personales los que existen en Río Cuarto, pero en todo caso en muchos hogares, además de algunos lugares oficiales, hay obras de Carlos. Claro, bueno, sí, la intencionalidad de hacer una muestra de él viene incluso de antes de su partida, digamos, de las 3D, como decimos nosotros. Carlos es un artista que fue muy prolífico en una determinada época, en otra un poquito de manera más privada, pero por lo menos se salió del circuito de las exposiciones, participaba como espectador, pero ya no exponía hacía un buen tiempo. Entonces el resto de los amigos, colegas, sobre todo que admiramos su trabajo, lo respetamos mucho, siempre estábamos insistiéndole, ¿cuándo vas a exponer, Carlos? Tenés que mostrar y demás, a lo cual él siempre se resistía. Y bueno, un poco en chiste y otro poco de verdad, esperemos que ahora no esté enojado con nosotros, que esté contento. Le estamos armando esta retrospectiva que realmente es un lujo. Usted acaba de decir que eran varios que le insistían y que muchos de ustedes lo conocían de manera más cercana, porque bueno, compartiendo el oficio, compartiendo la creatividad, estaban cerca de él. ¿Vos sabés por qué aquello de la reticencia, de haberse retirado de la exposición, e incluso en algunos tiempos, según él me decía, sin pintar? Claro. Pero ante eso las respuestas fueron quizás distintas, están bastante en el plano de lo privado. Realmente no sabemos bien por qué dejó de pintar o de participar en las cuestiones estas. Una vez, en una reunión más personal que tuvimos, que nos juntábamos siempre con algunos colegas, él dio a entender algo que es una frase que yo lo respeto mucho, que dijo: yo lo que tenía para transmitir o decir, en alguna medida ya lo dije. Entonces, en tanto en cuanto no tenga una opción nueva dentro del plástico para decir cosas nuevas, prefiero no pintar. Él era un artista, incluso cuando vean la exposición van a ver que hay variables de determinados temas que se repiten, pero siempre hay una cuestión de discurso plástico, estético, que va teniendo un sentido de ser. No hay, en Carlos Giorgi es uno de los artistas que yo respeto muchísimo, por eso también me encanta poder estar trabajando en esto, que él no tiene obras innecesarias. Y eso no pasa siempre, ¿viste? Generalmente los pintores tenemos cosas que tiramos, descartamos, vamos probando, tanteando. En el caso de él, o las destruía y no nos llegó, o de lo que quedó visible realmente es muy bueno. Por eso fue difícil la selección de lo que van a poder ver. Si como colega tuvieses que definir de alguna manera, si es posible definir una obra de arte, no una específica, sino una completa obra de arte, la completa creación de Carlos, ¿qué cosas te parece que lo definen, que perfilan lo que ha sido esa obra suya? Mira, en general la obra de él, más allá de los lenguajes que fueron varios, creo que tiene un guiño entre lo tragicómico. Te diría, él tiene una forma de presentar los personajes que participan en la propuesta del cuadro, que va narrando situaciones y es como si fuese un contador de cuentos, pero son cuentos que tienen guiños cercanos a la tragedia, a lo cómico y también a veces a la ironía de lo que pasa en la sociedad.
con una gran habilidad de desligarse de elementos de representación propios de la época. Entonces uno ve la obra hoy y sigue teniendo perdurabilidad, y supongo que va a seguir teniéndola, porque cuando él pinta un puñal, es un puñal, no es el puñal de los años 40 o 30 del arrabal tanguero, por ejemplo, o un sombrero. Entonces, los elementos que participan en sus personajes son atemporales, son simbólicos, a eso es lo que quería decir. Y bueno, eso, creo que tiene esa potencia plástica que fue variando con las búsquedas, en una época un poco surrealista al principio, después mutó a una tendencia un poco más expresionista. Ahí te diría que la composición en esa época era de índole más académica, expresionista, y después fue cambiando la proporción de los personajes, donde los rostros son grandes en relación al tamaño del cuerpo, y ahí te diría que se asemeja a lo que la gente cree que es caricatura, pero en la obra de él no es caricatura, es en todo caso eso que yo te digo, tragicómico. Claro, una forma de representación. Sí, es una forma de estilización, tal cual. Paco, todos los artistas tienen algún tipo de influencia, alguna forma de influencia, lo que no quiere decir que a partir de esa influencia no hagan una obra propia, que es el caso de Carlos. ¿Qué influencias le ves que pueden haber marcado, incluso por haber charlado con él, de artistas que le gustaban? Yo, por ejemplo, siento alguna influencia de Alonso. Claro, bueno, mira, en una época esa que te digo, la época más expresionista, probablemente la línea y el trazo del dibujo que Carlos Alonso y también Carlos Giorgis tienen son prodigiosos. Entonces no todo el mundo se puede acercar a ese sistema de trabajo. En el caso de él, obviamente llega a temáticas que después se van desligando de lo de Alonso, pero tiene un parecido. Después pasa a lo compositivo, en donde alguna gente, cuando no detecta de pronto el lenguaje, creen que él era bastante parecido a Antonio Seguí, pero la verdad es que para mí hay una distancia enorme, son muy distintos, pero porque uno ya tiene familiarizado el sistema plástico. Claro. Así que bueno, de esos dos artistas creo que se pueden reflejar algo. Y sobre todo el mundo me parece de lo que pasa en lo urbano, en ciertos recuerdos quizás trasladados desde sus padres o de su infancia, el mundo del tango, bueno, a él le gustaba mucho la música, tocar la guitarra. Bueno, todas esas cosas están en su obra. El Río Cuarto urbano, aunque disimulado, anda dando vueltas por alguna de sus obras, ¿no? Mira, lo que acabas de decir es bárbaro, porque la historia de la plástica de Río Cuarto viene de alguna manera como somos pintores del interior, y los pintores en Córdoba generalmente tienen una tradición hasta hace 30, 40 años, después cambió, pero antes de esa época paisajista. Generalmente los pintores buenos de Córdoba o del interior de Argentina son paisajistas. En el caso de la pintura de Carlos Giorgis hay una especie de paisaje urbano interior. No vas a ver paisajes del exterior. En pocas obras vos ves que participe un árbol o elementos de la naturaleza. Son generalmente espacios de habitaciones cerradas en las que los personajes circulan de formas ambiguas, con perspectivas exageradas. Bueno, eso. Pero sí esa sensación del Río Cuarto de los 80, de pronto de un interior de un bar o de un pool. Y además los paisajes son más una vibración que la copia de un aspecto exterior, ¿no? No, ni hablar. Ahí es donde lo simbólico cobra un papel fundamental, porque Carlos es un creador de imágenes en el sentido estricto, digamos. Los personajes de él son inventados con algún rasgo de lo que hablamos de las influencias, pero son personajes inventados por él, y todo su propio sistema plástico está relacionado siempre a eso que quiere contar en cada obra. Por eso también hay una administración de recursos muy buena. No nos cabe duda que esta recopilación que ustedes hacen, que va a ponerse en marcha este viernes, entiendo que a las 20:30 ahí en la Casa de la Cultura, va a tener la repercusión que merece la obra de Carlos, y ese trabajo que ustedes han hecho, a todos los que hayan participado, el reconocimiento por haber recuperado y poner otra vez en valor y más en visión la obra de uno de los grandes artistas de nuestra ciudad, que es una cosa que nos ocupa siempre, que es recuperar esto que, como decimos, parece intangible, pero hace profundamente a la formación
gestión cultural de los pueblos, e indudablemente Giorgis ha sido un pintor fuertemente arraigado aquí, como lo son muchos de ustedes. Un gustazo como siempre hablar sobre estos temas, Paco. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, muy contentos de esto que estamos haciendo, así que los invitamos a todos a que vayan. Paco Rodríguez Ortega, entonces la invitación este viernes en la Casa de la Cultura a las 20 en la muestra de esta retrospectiva de uno, repito, de los grandes artistas plásticos de la ciudad, desaparecido hace algún tiempo. Tenemos esas obras que están en muchos lugares, por ejemplo, allí en el Mascaviento hay varias obras de Carlos Giorgis que le dan una ambientación especial al ingreso y a la participación en la sala de ese espacio de la ciudad. Gracias, Ricardo, no se vaya porque lo esperan los libros. Dele.